Bueno, muy buenos días con todos y todas. Pues cabe señalar que la exposición de la semana anterior quedó inconclusa, ¿verdad? Estábamos hablando sobre la desnutrición infantil, el marasmo y el huachorco, ¿no? No les voy a repetir todo, solamente me voy a estacionar un momentito en la última lámina. ¿Verdad? Cabe también indicar que a pesar que nosotros busquemos bibliografía sobre estas patologías, perdón, no bibliografía, sino más bien estadística del Ecuador de esta bibliografía, ¿verdad? Se encuentra muy poco o no hay estadística, ¿no? Pero sin embargo, cuando ustedes ya vayan a hacer sus prácticas hospitalarias, ¿verdad? En el noveno semestre o octavo semestre que tienen cirugía, ustedes se van a percatar de que sí hay casos con marasmo y sí hay casos con huachorco. Y esto no quiere decir que nos hemos trasladado al África, sino que nosotros también en nuestro país tenemos esos casos, ¿no? A lo mejor no en comparación con otros países, pero sí lo tenemos, ¿no? Entonces, en esta última lámina, pues tenemos que las características, ¿verdad? Tanto del marasmo como del huachorco. Cabe señalar que por lo general decimos que el marasmo se da, ¿verdad? En niños menores de 1 año y que el huachorco pues se da en niños mayores, o sea, mayor a ese año, ¿no? Pero esto no quiere decir que, que no podríamos encontrar un niño marasmático que pase del año de edad, ¿verdad? Porque es hasta los 18 meses. A lo mejor podemos encontrar un marasmático de 2 añitos, ¿no? Porque eso también depende de la ingesta alimentaria, ¿no? Aunque una de las características del marasmo es que los niños que se destetan es que sufren este mal, ¿no? Pero sin embargo, yo sé decir que los problemas son multicausales, ¿verdad? Es bien cierto que la madre desteta al niño, pero también cabe de señalar que a lo mejor esa mamá no tiene conocimiento de que, o de pronto sí lo tiene, ¿verdad? Pero no lo aplica, de que solamente hay lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y que luego de los 6 meses de edad hay que empezar a dar alimentación, la comidita al niño, ¿no? Hay que dar y que siempre se aconseja que a esa edad primero damos el seno, luego la comida. Después del año de edad, primero damos comidita y después el seno, porque no nos olvidemos que una de las campañas del Ministerio de Salud Pública es seguir con lactancia materna hasta los 2 años, pero no exclusiva. Lo exclusiva nomás es hasta los 6 meses. ¿Por qué ya se comienza a agregar alimentación al niño? Porque el niño necesita mayor cantidad de energía para suplir sus necesidades porque él está en proceso de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y que el crecimiento es cuantitativo, es decir, nosotros tomamos la talla y vemos este niño va creciendo, tomamos el peso, decimos este niño está subiendo de peso, pero no nos debemos olvidar en este caso de la parte cualitativa, ¿no? Y que por eso yo alguna vez creo que les dije que yo no estoy de acuerdo con las nuevas curvas, sino más bien con el carnet que se utilizaba antes. ¿Por qué? Porque en el carnet tenemos así, ¿verdad? Las funciones que el niño va desarrollando a medida que va creciendo, ¿sí? Entonces, aunque no seamos pediatras, si nosotros nos dedicamos a observar el carnet, pues ya vamos a decir, el niño a los 3 meses, ¿qué es lo que debe de ser? A los 6 meses ya se debe sentar, a los tantos meses ya se debe parar, ¿sí? Entonces, cabe señalar que si ustedes se dedican a la pediatría, pues van a tener que leer un poco sobre y es mejor que lo lean en tiempos libres, ¿no? Por ejemplo, vean los estadios de Sigmund Freud, de Piaget, qué puede hacer un niño a esa edad, ¿sí?
para que ustedes tengan nociones, cosa que cuando ya les toque al internado, ya ustedes llevan ese conocimiento acá. Ya, cabe señalar que la situación clínica en el marasmo, ¿verdad? Es menor ingreso de productos energéticos, ¿no? Sin embargo, yo sé decir que es el menor ingreso de todo, no solamente de macronutrientes, ¿no? Aunque cierta literatura diga que como que los micronutrientes no importa si hay carencia, ¿no? Pero no, es un todo, es alimentos energéticos, porque sabemos que los macronutrientes son los que nos dan energía, ¿verdad? Y los micronutrientes, las vitaminas y minerales, es bien cierto que no nos aportan energía, pero sin embargo son esenciales para cumplir ciertas funciones. Y en el huachorco tenemos menor ingreso proteico durante estados de tensión fisiológica, ¿no? Cuando aquí en el huachorco solamente lo inclinan a las faltas de proteínas, ¿no? Lógicamente que ya conocemos que las proteínas de alto valor biológico son las de origen animal, ¿ya? Luego tenemos el tiempo necesario para la evolución, meses o años, ¿verdad? En marasmo y en el huachorco semanas. Pero también cabe señalar, ¿no? Que también este tiempo de duración de tal patología también depende mucho del hogar, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé decir que el niño se nutre no solamente de alimentos, sino que también se nutre de amor, de atención. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y dejamos que el niño coma y no le incentivamos a que coma, pues el niño nunca va a recuperar este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué también tenemos? Que tiene un aspecto macilento, tiene un peso menor de 80% del ideal para la talla, pliegue cutáneo, bueno, están sobre el tríceps, menos de 3 mm, la circunferencia muscular, mitad del brazo, 15 centímetros. Cabe señalar que este niño marasmático, si ustedes lo ven, tiene la cara como viejito, ¿verdad? Y todo, y si ven el cuerpo, yo sé decir, todo es pellejo. Todo es pellejo, se le ven hasta los huesitos, ¿no? Entonces, ellos no tienen masa muscular y es por eso que yo a veces digo, hasta una radiografía se le puede hacer a simple vista, ¿no? Y en el huachorco, ¿verdad? Tiene aspecto de buena nutrición. ¿Por qué? Porque está edematizado, ¿no? Hay desprendimiento fácil del cabello y también hay edema. Cabe señalar que cuando yo estaba chica, ¿verdad? Los niños tenían esa pancita hacia adelante, ¿no? Abultada. Entonces yo escuchaba que decían las mamás que tenía así la pancita porque estaba lleno de bichos. A lo mejor sí estaban llenos de bichos, pero a lo mejor también era un huachorco, ¿no? Pero como uno era niño, niña, ¿verdad? Y ahora, pues lógicamente eso ya se va aprendiendo con el tiempo. Y uno niña solamente lo que hace, o niño lo que hace es parar la oreja. Ya, datos de estudio laboratorio, pues ya la compañera fue muy explícita en en presentarnos, ¿verdad? Todos los exámenes de laboratorio y cuyos valores teníamos que tener en cuenta, ¿no? La evolución clínica, pues lógicamente hay una conservación razonable de la reactividad antes de la atención fisiológica de corta duración. Cabe señalar que dependiendo del estadio del marasmo, muchas veces también hay que acudir a la medicina enteral y parenteral, ¿sí? No en todos los casos, sino dependiendo de la condición de nuestro niño. Eso también ya lo hablaron los compañeros, ¿no? La mortalidad es baja, salvo que dependa de la enfermedad primaria, ¿no? Bueno, cabe señalar que pueden haber niños con otras patologías. Por ejemplo, yo sé decir, supongamos que tengamos un niño de cáncer y tiene desnutrición. ¿Qué atacamos primero? A ver, alguien que me responda que si trabajamos en prioridad, ¿qué atacamos primero? ¿El cáncer o la desnutrición? Es razonamiento. A ver, chicos. La desnutrición, doctor. ¿Quién habló? Emanuel Rivera. Emanuel. Claro, la desnutrición. Emanuel Rivera. ¿En qué equipo estás, Emanuel? El 6, el que va a poner el de ahorita. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Atacamos la desnutrición, porque si comenzamos a atacar, en este caso, el cáncer con todos los medicamentos, lo podemos hasta matar, porque el niño no tiene respuesta inmunológica que se obtiene a través de la alimentación, ¿no?
Y bueno, y los criterios de diagnóstico ya también la compañera nos habló. Ustedes como médicos pues tienen que aplicar esto, ¿no? Pliegues cutáneos sobre el tríceps, menos de 3 mm, circunferencia muscular, que es lo mismo que vimos acá arriba, ¿no? Y así vamos viendo la diferencia del marasmo y vemos la diferencia del huachorco. Ya, lo de la bulimia y anorexia explico ya mis mitos, ¿sí? Entonces, Alejandra, te toca anorexia, ¿verdad? ¿O bulimia? Bulimia, doctora. Ah, ya. Sí. Sí, entonces estamos aquí. Sí, ahí mismo, doctora. Bien, para hablar de la bulimia, es importante dejar claro este concepto de qué significa esta enfermedad, pues este es un trastorno mental que se caracteriza por episodios de voracidad, lo cual es lo mismo comer grandes cantidades de comida en un corto espacio de tiempo. También lo que se lo conoce como los famosos atracones, a los que estos se siguen con conductas tendentes a evitar el aumento de peso, que este es el principal problema. Bueno, ¿cuáles son estas conductas? Como las siguientes: el ayuno, el ejercicio físico excesivo, la utilización de medicamentos laxantes o diuréticos, también pueden ser vómitos provocados. Ahora, la persona que padece bulimia, esta tiene un intenso temor a engordar, junto con una falta de control sobre su alimentación y sentimientos de culpabilidad y autodesprecio. Siguiente, por favor. Ya, ahora, ¿cuáles son las causas? En sí no se ha logrado descubrir una causa orgánica definitiva para esta enfermedad, la bulimia, pero su proceso de gestación comienza cuando existe algún grado de insatisfacción con la apariencia del cuerpo. En este caso, el individuo siempre se considera con exceso de peso, aunque la realidad sea otra. Así comenzará pues una dieta y viendo la imagen, no, o sea, viendo que su imagen personal propia no cambia en el espejo. La dieta se hará más intensa hasta llegar a las prácticas bulímicas. Entre las causas de este problema se encuentran las experiencias de rechazo social o fracaso que se atribuyen al peso y los consejos de las amigas. La constatación de que se muestra en nuestra cultura, la delgadez se considera un requisito para el éxito, lo cual lleva a querer perder peso y empezar dietas estrictas que no pueden seguirse y nos hacen sentir solo fracasados, por decirlo así. Las dietas se rompen con los atracones y la culpabilidad por calorías consumidas y la posibilidad de engordar, pues esto es lo que lleva al vómito. La siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cuáles son los síntomas típicos de un cuadro de bulimia? Bueno, son los siguientes. Como ya les había dado una pequeña introducción anteriormente, los atracones o sobreingesta de los alimentos, que la persona come una gran cantidad de alimentos en un corto espacio de tiempo, la verdad muy corto. No tiene control sobre la ingesta. El objetivo de este atracón, por decirlo así, es saciarse, o sea, saciar su necesidad de comer, pero en un poco tiempo. Ya, ahora, una vez que la persona bulímica, ya diagnosticada bulímica, comió todo lo que quiso en un tiempo demasiado corto, en este momento es cuando viene la culpabilidad de esta persona. Entonces, ahí es cuando recurre pues, al uso de laxantes. El enfermo provoca vómitos, utiliza laxantes, diuréticos, fármacos o recurre a otros medios que le permitan controlar el peso, como la práctica abusiva de las actividades deportivas, que también puede ser. Ahora, pasa la repetición, el enfermo se provoca vómitos. O sea, esto se vuelve a repetir, es constantemente. Y el principal problema, pues, es la baja autoestima de la persona. A diferencia de las anoréxicas, las bulímicas no tienen una figura demacrada, la cual las demuestre, por decirlo así. Pero existen mujeres que son anoréxicas que también desarrollan la bulimia. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que no solamente por ser anoréxica, pues no podemos descartar que también sea bulímica, sino que puede ser las dos esta persona. Siguiente, por favor.
Bien, como hablamos que esta enfermedad es un trastorno mental, entonces por ende va a haber alteraciones psicológicas en estas personas, se van a presentar. Los enfermos con bulimia nerviosa, estos se caracterizan por una gran impulsividad y un bajo autocontrol. La frecuencia de una baja autoestima lleva a la aparición de los síntomas de depresión y ansiedad y abuso del alcohol y drogas o de otras sustancias o una adicción a otras sustancias. Siguiente, por favor. Asimismo, la persona va a presentar síntomas físicos, lo cual van a ser los siguientes. En cuanto a los signos físicos que se evidencian en la enfermedad se encuentran los siguientes: debilidad, dolores de cabeza, hinchazón del rostro por el aumento de las glándulas salivales, sobre todo las parótidas, problema con los dientes, mareos, pérdida de cabello, irregularidades menstruales en el periodo de la mujer, bruscos aumentos y reducciones de peso. Obviamente porque va, por decirlo así, va a estar un sub y baja de esto, de su control de peso. Siguiente, por favor. Ya, el diagnóstico. Ahora, para nosotros poder hacer un buen diagnóstico, tenemos que hacer una evaluación médica. ¿Qué son las siguientes características? Refiere a haber sufrido algún atracón al menos una vez a la semana durante 3 meses como mínimo. Siente una pérdida de control durante los atracones y después de los mismos. Ahora, esto lo compensa los atracones mediante purgas, como lo habíamos dicho anteriormente, que después de que come demasiado en muy poco tiempo, ahí es cuando se siente la culpabilidad. Entonces aquí es cuando se provoca este tipo de vómitos, el uso de laxantes, etcétera. También lo compensan ayunando, dando ejercicio de una forma muy excesiva para tratar de calmar esta culpabilidad que ellos sienten después de haber comido de estos atracones. También expresa una marcada preocupación por el aumento de peso y basa la imagen que tiene de sí misma en una gran medida en su peso y en la forma de su cuerpo. Siguiente, por favor. Ya, ahora los médicos valoran otros indicios que respalden este diagnóstico de la bulimia nerviosa. ¿Cuáles son? Pues las amplias fluctuaciones en el peso, especialmente si existen signos que sugieren un uso excesivo de laxantes, que esto es muy común. La inflamación de las glándulas salivales situadas en las mejillas, cicatrices en los nudillos por el uso reiterado de los dedos para provocarse el vómito, erosiones del esmalte dental debido a los ácidos gástricos y una detección baja de concentración de potasio en el análisis de sangre. Pues estos son otros indicios para poder nosotros respaldar el diagnóstico a este paciente que tal vez en su momento esté con sospecha de bulimia hasta cuando ya se lo diagnostique completamente. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar del tratamiento. Ahora, a estas personas, como vuelvo y lo repito, se dice que esta enfermedad viene a ser un trastorno mental. Hay que dar terapia psicológica y también pues algunos antidepresivos. El tratamiento de la bulimia nerviosa puede consistir en terapia cognitivo-conductal, psicoterapia interpersonal y terapia con medicamentos. Sería lo primero, ¿no? Ya después acompañado de un nutricionista. Esto tiene que ir obviamente de la mano. Bien, pero primero hay que trabajar, digamos, en sí, en la persona. Psicológicamente hablando, hay que trabajar primero en ese sentido. En general se proporciona terapia cognitivo-conductal y los objetivos son los siguientes. Pues motivar a la persona que cambie, establecer y mantener un patrón de alimentación regular y flexible y reducir su preocupación por el peso y la silueta. Bien,
el encuentro con un terapeuta, de forma individual o puede ser en grupo. Este suele planificarse con una frecuencia de 1 o 2 veces por semana durante un periodo de 4 a 5 meses, en un total de 16 a 20 sesiones. Ahora, la terapia cognitivo-conductual elimina los atracones y las purgas en aproximadamente entre un 30% y un 50% de las personas con bulimia. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como les había comentado, que primero es tratar a la persona psicológicamente para poder de aquí nosotros iniciar una dieta con este paciente, porque no solamente podemos decirle, sabe que usted es bulímica, según lo que nos indica, lo que presenta, usted es bulímica y tiene que comer de diferentes formas. No, por eso es importante que estas personas vayan acompañados de un médico clínico, de un psicólogo o psiquiatra, dependiendo la severidad de su trastorno mental, y de un nutricionista. Esta persona tiene que ir acompañado de este 3 tipos de profesionales. Bien, una vez tratado entonces el área mental, por decirlo así, nosotros ya trabajamos ya a nivel nutricional con este paciente. Aquí tenemos nosotros una composición de una dieta para este tipo de personas bulímicas. No se producirán vómitos, ni se tomarán laxantes, ni diuréticos, ni se realizará ejercicio intenso, ya que la cantidad de alimento que se tome será la necesaria pues para mantener el peso que le corresponda a esa persona, ¿no? Ya, como segundo, se incorporarán progresivamente a la dieta aquellos alimentos que el enfermo había rechazado, o sea, de una forma paulatina, no todo será de una forma drástica para esta persona para que no le cause un shock. Tiene que ser todo paulatinamente. El siguiente, por favor. Ya, en lo que es lácteos, pues se incluirán diariamente en su alimentación, porque es sumamente importante, ya que, como sabemos, estos alimentos pues nos aportan ricas calorías, vitaminas en nuestro cuerpo. La leche, el queso, el yogur, etc. Como le digo, pues esto tienen los nutrientes y proporcionan calcio fundamentalmente pues a los huesos. Así que esto es importante para que la persona se sienta saludable. Siguiente, por favor. Ahora, lo que es carne, el pescado y los huevos, estos aportan proteínas fundamentalmente. Entonces, se alternará el consumo de carne y pescado a lo largo de la semana. En cuanto al huevo, pues esto se tomará como máximo 1 al día. Dentro de la carne se incluye la vaca, el cerdo, el conejo, el pollo, caza, jamón y similares. Entre los pescados se incluyen los del mar, los del río y los demás mariscos. Entonces, en este caso no hay una restricción, sino que todo poco a poco. Ya, siguiente, por favor. Ahora lo que son féculas. Nos suministran hidratos de carbono, entonces por lo tanto es la energía que necesita el organismo para realizar sus funciones. En legumbres como frijoles, garbanzos, lentejas, estos se consumirán de 2 a 3 veces por semana, porque son ricas en proteína y proporcionan fibra. En los cereales, pues como el arroz, el trigo, maíz, centeno, tienen una gran cantidad de vitaminas del grupo B. Entonces, estos también se incluirán diariamente en la dieta, alternando. En lo que son las patatas, estas contienen vitamina C, estas se consumirán de forma diaria, que es importante. Siguiente, por favor. En lo que son... Ay. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya, doctora, gracias. En lo que son las frutas, estas aportan hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Algunas son fuente de fibra. Estas también se incluirán diariamente en la dieta. Obviamente alternando una fruta diferente por día, ¿no? Para que no sea cansado para el paciente. Verduras y hortalizas, pues estas aportan minerales, vitaminas, fibras y una pequeña cantidad de hidrato de carbono. También se incluirán diariamente en la dieta. El siguiente, por favor. En los aceites y grasas, ellos aportarán al organismo ácidos grasos esenciales. Se ingerirán por su uso al cocinar los alimentos o crudo para
condimentar o saborizar. Por ejemplo, en alguna ensalada se le puede poner un chorrito de aceite de oliva como para condimentar. Y de esta forma, pues, equilibras la dieta. Los azúcares, pues estos serán complementos de los alimentos anteriores, no sustitutos. O sea, se recomienda, por decirlo así, el azúcar natural de las frutas, como por darlo de ejemplo, porque dice que los azúcares serán complementados de los alimentos anteriores, no sustitutos, en sí no utilizar el azúcar artificial. Siguiente, por favor. Bien, bueno, la dieta que les di, les estaba explicando anteriormente, pues esto se trata de una dieta generalizada, ya que no tenemos como referente a un paciente con una talla o un peso específico para nosotros poder decir exactamente las medidas de calorías y todo lo que necesita esta persona, ¿no? Entonces, es una dieta, pero sí para entender que en el caso de las personas bulímicas, nosotros tenemos, digamos así, una amplia carpeta en el área nutricional para balancear. Esta persona tiene que consumir, digamos, de todos los alimentos un poco, de una forma muy balanceada, porque lo necesita. Ahora, ¿cuál es la prevención para la bulimia? Pues el tratamiento psicológico, como lo había dicho, la mejora de la autoestima y tomar antidepresivos para las recaídas, porque recordemos que es un problema mental que tiene la persona, no, el problema nace desde que la persona no se siente a gusto con su apariencia física, piensan que son personas obesas, con sobrepeso, cuando muchas veces ni lo es así, entonces de aquí nace este problema. Es importante saber que estas personas con bulimia sí necesitan tratamiento antidepresivo también, que eso es muy importante para que estas personas pues eviten esas recaídas, esos bajones. Siguiente, por favor. Ya. La bulimia es una enfermedad grave que puede producir serias complicaciones médicas. Esto lo sabemos. Si una persona pues no ha sido tratada, pues habrá consecuencias médicas. Alteraciones digestivas que pueden ser colon irritable, megacolon, reflujo gastrointestinal, hernia hiatal, perforación esofágica, dilatación y rotura gástrica, también puede haber una pancreatitis. Ahora en las alteraciones metabólicas, descenso de la glucosa, cloro, calcio y potasio en sangre, también puede presentarse una deshidratación. En alteraciones cardíacas, pues puede haber un prolapso de la válvula mitral y arritmia con riesgo de muerte. Otras alteraciones pueden ser del tipo genitales, óseas y renales. La mortalidad es superior a la anorexia, falleciendo por complicaciones médicas derivadas de los atracones, vómitos y uso de laxantes, o también directamente por el suicidio. Ya, hasta ahí mi parte, doctora. Ya. Bueno, ya anorexia nos dio la compañera, ¿verdad? Vamos a irnos al final, casi. Bueno, estas láminas yo había agregado, ¿verdad? Es un poco una tabla resumen de todo lo que hemos visto acá, ¿no? Si vemos acá, aquí vemos las características. En una columna está la bulimia y en otra columna la anorexia, ¿no? Cabe señalar que ni la bulimia ni la anorexia tienen clase social definida. No podemos decir en un extracto socioeconómico bajo, medio o alto. Se puede dar en cualquiera de los tres. Si ustedes escuchan noticia, pues vamos a ver que, por ejemplo, Lady Diana era una de las personas que tenía tanto la bulimia como la anorexia, ¿no? Y que ella estaba en tratamiento psicológico. Lógicamente esto casi no se dice, pero esa era la gran realidad. Ya hubo mucho tiempo antes, ¿verdad? De que, ¿qué será? Unos 10, 20 años que se sacó una ley que para ser artistas o para ser modelos, su índice de masa corporal tenía que estar normal, no bajo de lo normal, ¿sí? Bueno, esa ley creo que se cumplió 1 o 2 años y ahora nuevamente estamos de que tienen que ser bajos del índice de masa corporal, o sea, ya sobre todo la juventud se graba eso, ¿no? Pero realmente la ley decía que tenía que estar dentro del índice de masa corporal normal, es decir, de 18 a 24.9, ¿no?
La bulimia, ¿verdad? Dice que inicia entre 16 y 45 años y que es muy común entre 24 y 25 años. Y la anorexia, pues lógicamente es en adolescentes, ¿no? Asimismo, tenemos el cambio en la característica de la personalidad, ¿verdad? En la bulimia tenemos que es extrovertida, expresiva, competitiva. En cambio, en la anorexia es más introvertida, tendencia a ser dependiente de su familia. También cabe señalar que por lo general un paciente con bulimia, ¿verdad? No necesita estar en bajo índice de masa corporal, puede estar con un peso normal, ¿sí? Los hábitos alimenticios, ¿verdad? Tenemos los ciclos de atracones en la bulimia, la purga, ¿por qué? Porque ellos comen y después como que dicen, he pecado, ¿verdad? Entonces van a hacerse la purga y que muchas veces, ¿verdad? Como ya lo explicó la compañera, pues utilizamos los dedos para producirnos el vómito, ¿no? Come en situación de estrés, siente que pierden el control sobre la ingesta de alimento, ¿verdad? Nosotros también acá tenemos en anorexia, también tenemos atracones, también tenemos purga, mucho menos frecuente que en la bulimia, pero también la hay. Dejan de comer en situaciones de estrés, ¿verdad? Hay rígido control en la dieta y también excesiva actividad física. En los aspectos dentro de los límites, pues aquí está lo que yo les decía, tienen un índice de masa corporal normal y una talla normal, ¿no? Sin embargo, en la anorexia son muy delgados y están emaciados. Cuando hablamos de emaciación, quiere decir que ya hay una desnutrición severa. Actitudes con respecto al peso, pues tienen consideración menos importantes que atracones y purga, y en cambio en la anorexia, pues pensamiento obsesivo predominante. Cabe señalar, ¿verdad? Que yo un tiempo atrás fui profesora, docente de la Facultad de Educación Física, ¿no? Y ustedes saben que en educación física se maneja, no solamente se maneja el deporte, ¿no? También se manejan asignaturas que tienen que ver con la salud del ser humano. Entonces, pues yo en primer semestre daba educación para la salud y dentro de educación para la salud había un componente de bulimia y anorexia. Ya, después di psicología evolutiva, me parece que fue en tercer semestre, ¿no? Y cabe señalar que yo tenía una alumna, ¿no? Por ética no se dicen los nombres, pero físicamente la niña estaba muy bien, ¿no? Entonces a mí sí me llamaba la atención, pero nunca pregunté el por qué el estudiante faltaba, ¿no? O se levantaba. Cuando yo empezaba a dar la clase, ella se levantaba, decía que iba al baño, pero nunca se me ocurrió decir que esta niña tenía bulimia, ¿no? Y bueno, pasó primer semestre, segundo semestre, tercero, cuarto y en quinto me parece que la volví a ver que yo daba psicología educativa, ¿no? Y cuando habían los alborotos de esto, que estaban haciendo una recolecta porque esta niña tenía cáncer, que la niña no sé qué, y lo peor es que ella enviaba fotos que estaba hospitalizada y que le estaban poniendo el suero y un montón de cosas, ¿no? Entonces la presidenta del curso de que ella estaba había programado una maratón, ¿no? Y que el dinero de la inscripción iba a ir para el tratamiento de ella, ¿no? Y bueno, todos los docentes habíamos recogido una cuota, dijimos que a fin de mes que nos pagaban íbamos a dar la cuota, ¿no? Entonces cuando ya fue fin de mes, yo llamo a la presidenta, le digo, subes, ya mismo le digo al tercer piso para darte la cuota. Y viene la presidenta, se abraza a mí y llora. Yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, es que fulana de tal nos ha tomado el pelo, que por aquí, que por allá, que ella no tiene cáncer y yo ya cancelé el de solicitar el dinero, ya no va a haber la competencia, etcétera, etcétera. Y yo le digo, ¿qué pasa? Entonces dice, ella lo que tiene es bulimia y anorexia. Yo digo, entonces tiene problemas psicológicos y se inventa las cosas, ¿no? Bueno, para no alargarle el chisme, yo hasta la llevé a la facultad de psicología que daba allá arriba donde es trabajo social. Yo la llevé con la psicóloga y todo, y que dijo ella que iba a seguir el tratamiento. Y cada vez que yo la veía, le decía, ¿estás yendo a la psicóloga? Sí, doctora. ¿Has vomitado? Y ella venía y agachaba la cabeza. Y le digo, a ver, mírame a los ojos. Y me dice, sí, doctora. Entonces hasta se me hizo, como ella me decía que seguía vomitando, me fui a psicología y entonces ahí me dice, uy, no, doctora, su alumna no ha venido nunca.
Entonces ya le llamé la atención y ella siempre andaba fajada. Ya siempre se fajaba y ni siquiera agua quería tomar. ¿Ya? Entonces, bueno, yo a estas alturas no le podría decir si ella terminó la carrera. Yo la vi hasta, como ya me vine a medicina post-terremoto, yo no sé si terminó la carrera o no esta niña, pero esos son los problemas, ¿no? Entonces, estas enfermedades de trastornos psicológicos son como que si nosotros fuéramos drogadictos, como que si nosotros fuéramos, bueno, alcohólicos, por hablar de una droga menor, ¿verdad? Si nosotros no queremos ir al centro de rehabilitación, si nosotros no ponemos empeño, pues ningún tratamiento ni la obligación les va a hacer cambiar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver con estos pacientes y está bien lo que acaba de decir la compañera, ¿no? Que los tratamientos tienen que ir de la mano, pero allí también trabajamos por prioridad. ¿Qué es prioridad? La nutrición, el médico general, el psicólogo, el psiquiatra. ¿Ya? Por lo general se empieza con psicología y luego, pues, si ya no funciona, hay que ir al psiquiatra, ¿no? Y bueno, y aquí nosotros vemos pues otras características que tienen que ver con las actitudes con respecto al peso, efectos psicológicos, con las actitudes frente al problema y también con la depresión. Sí, cabe señalar que hay que trabajar mucho, ¿verdad? Porque a veces los padres no se dan cuenta de este problema que tienen los chicos, ¿sí? Y aunque por regla general que diga que la bulimia aparece, ¿verdad? Dentro de los 18, entre los 16 y 45 años, 20 y 25 años, también puede haber bulimia un poco más joven, ¿no? Por ejemplo, una de las compañeras de la universidad, bueno, tampoco voy a decir ni dónde trabajaba, pero es compañera de la universidad, ella tuvo una niña muy bonita, tuve el agrado de conocerla, y de pronto la niña se murió. Entonces, cuando ya hacen limpieza del dormitorio de ella, encuentran sobre el closet la comida toda allí represada que ella no comía. Entonces, ella no comía, ella solamente, ni siquiera el agua que le dejaban allí para que tomara, tomaba. Y bueno, la mamá trabajaba, el papá trabajaba y tenía un hermano menor, entonces los adolescentes necesitan un poco más de cuidados, aunque ellos digan que quieren ser independientes. Bueno, ya hemos visto una serie de patologías, ¿verdad?, que aparecen con relación a esto. Y bueno, yo hasta el día de hoy, ya la niña tiene siquiera como unos 8 años que falleció y yo hasta ahora yo me atrevo a preguntarle a mi amiga qué fue lo que pasó. Yo solamente escucho los rumores que hay cuando conversamos con compañeros y compañeras dicen, pero una compañera dice, no, dice que tenía problema en el estómago, pero no sabemos qué le causó el problema en el estómago. Si ella no comía, quiere decir que tenía uno de estos problemas de trastorno psicológico, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros nos dedicamos, descuidamos a nuestra familia, ¿sí? Entonces, no hagamos eso. Yo sé que por lo general los médicos, no sé por qué lo hacen. Sí, yo sé que todos tenemos una situación económica, ¿no? Pero ustedes que son la nueva generación, no se dediquen solamente a hacer plata, es decir, trabajan en una institución, salen a las 7:30 de la casa, trabajan en una institución, de ahí pasan a otra institución y ya llegan a la casa cuando ya los hijos están dormidos, cuando la mujer ya está cansada, qué sé yo, si es que en caso que la mujer no trabajara afuera. Entonces, yo he recibido una experiencia muy grande y ustedes ven que yo ya no doy tutoría sábado ni domingo. ¿Por qué? Porque yo siento que yo descuidaba a mi esposo, no solamente el sábado y el domingo, sino que yo lo descuidaba durante la semana, porque yo a veces hasta las 10 de la noche estaba en tutoría, ¿no? Entonces, todo lo que te pasa tú aprendes por experiencia, o sea, uno también tiene vida propia. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes, que son la nueva generación. Ustedes algún día se van a casar, van a tener familia y tenemos que estar pendientes, no solamente de estos trastornos alimenticios, sino de cualquier otra cosa. ¿Ya? Ahora con nuestros adolescentes está mucho lo que es la droga. Entonces, todo eso que tendríamos que ver. Bueno, no me voy a detener en esta lámina porque voy a pasar acá, ¿no? Dice, ¿cómo se inicia estas enfermedades? Como ya lo dijeron también, no hay una causa que diga se inició por esto,
Pero sin embargo, sí se supone que los factores culturales, ¿verdad? Influyen mucho en esto. Cuando hablo de los factores culturales, también estoy hablando de la moda, de la comunicación, ¿verdad? ¿Cuántas propagandas salen en la televisión de los alimentos que supuestamente son dietéticos, que son light y que no tienen valor nutritivo y que no te van a engordar? Entonces, todo eso escuchan, ¿no? A más de la otra moda del vestirte, ¿ya? Que tú vienes, te pones una ropa y te comienzas a mirar y dices, no, esto me veo gorda, esto me veo flaca, qué sé yo, dependiendo de cuál sea su situación, ¿no? Los factores familiares, ¿verdad? Los factores negativos dentro de la familia, posiblemente tanto hereditarios como ambientales, desempeñan una función importante, ¿ya? Muchas veces nosotros podríamos decir a nuestros niños, ay, no comas que te vas a engordar, ¿verdad? Podemos decir eso, o no le decimos por el nombre y nosotros comenzamos a decir, a ver, gordita o gordito. Entonces ellos ya se van. Yo sé decir en psicología, ¿verdad? Que lo que nosotros repetimos muchas veces, pues eso como que se va quedando aquí y nosotros pensamos que eso es verdad. Es igualito cuando nosotros tenemos los sobrenombres, ¿verdad? Cuando ya nos nombran por nuestro nombre, ni caso hacemos, pero nos nombran por el apodo y ahí estamos. ¿Sí? Así mismo es todo esto, ¿no? Y entonces, si nosotros comenzamos a decirle gordito, gordito o gordita y después van a la escuela y en la escuela lo mismo pasa, entonces a medida que va creciendo va a decir, no, yo ya no quiero ser gorda, yo quiero ser como fulano, mengano, y ahí ya comienzan estos problemas. Ya tenemos los factores de vulnerabilidad personal. Lo primero que nosotros tenemos que luchar o lo primero que tienen que luchar el psicólogo es que ese paciente se acepte tal como es. Si es gordito, si tiene un índice de masa corporal normal o un poquito con sobrepeso o bajo de peso, nosotros lo primero que tenemos que aceptarnos tal como somos, ¿verdad? Esta autoestima, yo sé que elevar el autoestima también es malo, ¿verdad? Pero sin embargo, decir, no, yo me siento bien tal como estoy y a mí no me importa lo que diga la gente, ¿no? Está bien eso. Ya la falta de seguridad. La falta de seguridad también es un factor porque nosotros no estamos seguros ni de lo que comemos, ni cómo vestimos, ni cómo actuamos, ¿verdad? También otra cosa también es malo. O sea, yo siempre digo, si hacemos las cosas, hagámoslas bien. Si no, no las hacemos, ¿verdad? Pero caigo en ese error de la perfección, como que yo quisiera que todos seamos perfectos y en esta vida no existe la perfección, ¿ya? Tener autoexigencia desmedida, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no hemos llegado a la bulimia, pero sí nos autoexigimos más de lo que podemos hacer, ¿verdad? Y queremos que el día tenga más hora para terminar todo lo que tenemos que hacer. Ya. Por suerte no tenemos ese problema, pero sin embargo, nuestros adolescentes a lo mejor estén pasando por ese estrés. Dice, preocuparse por el exceso de lo que piensen los demás, siempre debemos inculcar que eso no tenemos que a nadie darle cuenta de nuestras vidas. Ser pocos habilidosos en las relaciones sociales, bueno, aquí sí hay un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no puedo hacer algo, ¿verdad? Y además de tener un sobrepeso o además de tener estos problemas de trastorno psicológico, pues con no ser habilidoso en no poder hacer las cosas, pues lógicamente me va a afectar mucho más, ¿no? Cabe señalar que en la revancha nosotros teníamos el proyecto de vinculación con educación física y había una niña gordita, ¿no? Entonces los chicos estaban preparando saltos, ¿verdad? Entonces la niñita gordita no podía. Entonces decían los niños, no, la chanchita no puede, la chanchita no puede. Yo le digo, a ver, yo no veo ningún chanchito aquí, ni chanchita, ¿sí? Le digo, aquí está su compañera que se llama tal. Y entonces los muchachos de educación física la cogieron en los brazos, uno de cada lado, y le hicieron saltar. Entonces ya vio, le digo, ya vio que sí puede.
Sí, le digo, ella lo único que necesita es ejercitarse. Le digo, hoy día ella va a necesitar ayuda, pero ya en la próxima clase ya ellos ya no van a, la niña ya no va a necesitar ayuda. Y le digo, y yo no quiero escuchar, le digo que ustedes le dan ese apodo a la niña. ¿Sí? Entonces son todas esas cosas, ¿no? Bueno, y esa situación les hace, les impide, ¿verdad? A tener amigos, ser más sociable. Se quedó. Bueno, el plan de alimentación. Ya, ¿qué es lo que dice el plan de alimentación? Me parece que ya también lo tocaron, ¿verdad? Por lo general, al plan de alimentación se debe añadir 30 a 40 calorías por kilogramos de peso, ¿sí? Pero esto es lo teórico. Entonces yo pienso que cuando nuestro paciente, sobre todo el anoréxico, si solo quiere comer, por decir, una cucharadita de arroz y media tacita de sopa, que se coma, o sea, no exigirle, ¿sí? Pero a pesar de eso, de lo poquito que nosotros intentamos que ella coma, ¿verdad? En casa hay que estar, ojo, hay que estar observando, hay que estar escuchando. ¿Para qué? Porque estas niñas o estos pacientes, ¿verdad? Terminan de comer y con el pretexto de irse a cepillar los dientes van y provocan el vómito con el cepillo mismo. Ahí ni siquiera van a utilizar el dedo, sino con el cepillo mismo. Entonces uno le pregunta, ¿qué pasa? No, es que me estoy cepillando la lengua. No, es que me estoy limpiando el paladar. Pero eso nos dice y escuchamos detrás de la puerta, pero nosotros no estamos viendo cuál es la conducta de esa persona con estas patologías. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si ellos quieren ir al baño, hay que acompañarle, que no cierren la puerta para uno estarle observando, ¿no? Y a lo mejor es un tratamiento muy largo, pero posiblemente si nosotros en casa, como familia de estos pacientes, tenemos ese cuidado, sí la vamos a recuperar pronto, ¿no? Cabe señalar que también uno de nuestros estudiantes de medicina, ¿verdad? Ella comentaba su experiencia. Ella decía que sí había iniciado su proceso de bulimia anorexia, pero que ella sí tuvo la ayuda psicológica y también el de poder ella decir, no, esto no está bien. Y ella salió. 2 casos dentro de la facultad han comentado cuando nosotros tenemos estas clases, entonces ellos dicen, doctora, yo quiero aportar, y entonces ya comienzan ellos a relatar su... Mil disculpas, ¿sí? Ya no sé. Bueno, les decía que cuando es presencial, ¿no? Es muy diferente porque todos comienzan a aportar, no solamente está hablando el que expone, sino también el docente y comienzan a contar las experiencias, sean las experiencias vividas o sean las experiencias que han vivido, pero no a través de sus personas, sino de sus amistades, ¿no? Y que también nos recomienda que desayunar no más tarde de 1 hora después de levantarte. Es decir, si te levantas a las 7, ya a las 8 tiene que desayunar. No debe pasar más de 3 horas o 4 horas después del desayuno y después la merienda. Y después otras 3 horas después del almuerzo a merendar, ¿no? Y bueno, y si ven que yo pongo la cena de color rojo, ¿no? ¿Por qué la pongo así? Porque es que nosotros acá no estamos acostumbrados a cenar, ¿no? Pero sin embargo yo le pongo así, le pongo no muy tarde, porque de pronto podríamos dar una infusión como tranquilizante, ¿verdad? O un vaso de leche fría, pero también quiere decir vigilante. Ya les conté que mi estudiante de la FEFIDER, ella ni el agua, tomaba agua y enseguida al baño, ¿sí? Y también cabe señalar que no debemos de servir en plato grandes. Siempre utilicemos cuando es muy poca cantidad, ¿verdad? Platos pequeños. Bueno, ¿qué dice aquí? Que los pacientes hospitalizados, ¿verdad? Los aumentos van de 500 a 700 gramos por semana con objetivo razonable y factible de que suban de peso. Yo siempre le digo, el libro te dice así, pero lo importante es que si me subió 2 gramos, si me subió 3, si me subió 5, si me subió 20, muy bien, ¿no? Pero lo importante es que en estos pacientes lo que se sube, que no lo perdamos.
Como cuando nosotros decimos, cuando vamos a un plan de reducción de peso, lo que se baja no tenemos que recuperar. Acá en estos pacientes, sobre todo en los anoréxicos, que los gramos que se suban, no debemos bajarlos, ¿sí? Ya. Hay diferentes criterios, ¿verdad? En la literatura anterior hablaba de 300, de 30 a 40 kilos calorías por kilogramos de peso. Acá habla de 100 y 200 calorías cada 2 o 3 días que deberíamos de agregar. Yo prefiero quedarme con la de kilogramos de peso y a ver si se consigue algo y podemos en lugar incrementar el peso, ¿no? Y luego, pues hay una serie de consecuencias de las dos enfermedades, ¿no? Que tendríamos que saber, relaciones afectivas, conflictivas, úlceras en el estómago y esófago. Si les dije que la niña la hija de mi compañera había fallecido de un problema en el estómago, pero no les puedo decir qué es porque hasta el día de hoy he hablado con ella, pero yo ese tema no lo toco. Ya, riesgo de paro cardíaco por falta de potasio, problemas dentales, crecimiento normal del vello capilar, caída de cabello, baja temperatura corporal, sequedad en la piel, alteraciones menstruales, muy bajo rendimiento intelectual y físico, dificultades para relacionarse sexualmente, lógicamente dependiendo de la edad, y riesgo de muerte entre 5 y un 15% de los casos de bulimias y anorexia extrema son mortales. Entonces, son cosas que muchas veces pasa desapercibida por la familia, ¿no? Recomendaciones: mantener el peso normal, aceptar el problema, apoyo familiar, acudir a profesionales, la autoayuda, que es lo necesario. Y si ven que yo he puesto con rojo esto, quererse tal y como uno es. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Luego son las otras personas. Y bueno, y aquí tenemos las secuelas de ambas enfermedades, como son las secuelas endocrinas, la endocrinológica, esterilidad, acné severo, osteoporosis, tiroide, aparición de diabetes, secuelas cardíacas, arritmia, tamaño menor del corazón, bajo presión, extremidades frías e insuficiencia cardíaca. Sí. Vamos con los artículos, por favor. Alejandra. Espérame un ratito. Sí, doctora. Sí, aquí están los artículos. Sí, faltaba por mis compañeras por decir sus artículos. ¿Ya? ¿Y el Y suyo? mi artículo, doctora, ese día, lo tengo aquí, es que ese día tuve problemas con el internet y ya después era de noche y dije, este me va a retar. Y no A le ver, envié. que continúen sus compañeras, ¿no están? Sí, sí están. Igual mi artículo lo tengo yo listo. Ya, pero que intervengan, pues. Ya, doctora, listo. Mi compañera que le toca, por favor, ese artículo. Porque ya la compañera ya expuso la que se iba a vinculación. Sí, doctora, ella era la compañera Angie Pan. ¿Ya? Ahorita va a intervenir Sí, la doctora, ese compañera artículo lo Roswell puse yo. Moreno. Bueno, pues como pueden observar, pues el artículo que yo investigué es acerca del mal de ojo y su relación con el marasmo y el kwashiorkor, en el caso de las madres de Turbo, Antioquia, un departamento de Colombia. Bueno, el objetivo de su estudio fue describir las percepciones y prácticas socioculturales de las madres frente al proceso de desnutrición aguda grave de los niños, en el caso pues del marasmo y el kwashiorkor. La metodología que se usó fue una etnografía descriptiva que se relaciona en el campo cualitativo. Aquí se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas, 2 entrevistas grupales y se realizó la observación en los hogares y en el hospital. Siendo así, pues el análisis se realizó manualmente. Los resultados, pues aquí las madres percibieron que la desnutrición aguda grave resulta de la consecuencia del mal de ojo, el cual afecta a los niños menores de 7 años. El mal de ojo se clasifica como ojo secador y ojo de la calle. Para las madres, pues el ojo secador enmangrece totalmente a los niños, lo cual podríamos se asimiló al marasmo,
Y no es claro si el ojo de la calle conlleva el kwashiorkor, pero sí fue claro que el kwashiorkor es causado por el mal de ojo, para ellas. Mientras que los médicos tradicionales, pues como los rezanderos, ocupan un lugar importante en el tratamiento de las enfermedades de filiación cultural. Y como conclusión, pues obtuvieron que en el modelo biomédico, no existen ni el mal de ojo ni la desnutrición como enfermedad. La desnutrición se conceptúa como estado y finalmente se objetiviza en cifras estadísticas, lo cual dificulta la atención integral de los niños. El estudio de Vela reveló que un mundo desconocido por el sistema biomédico y un mundo de prácticas culturales frente al proceso de desnutrición, que adecuadamente valoradas permitirían mejorar la atención integral y evitar la muerte infantil por desnutrición aguda grave o por mal de ojo. Roosevelt, me pareció un artículo muy importante, ¿no? Sobre todo porque incluye que como que el mal de ojo sea causante de la desnutrición de los niños, ¿no? Cabe señalar, Roosevelt, que aquí en nuestro Ecuador, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, en la ciudad de Manta, hay muchas personas que curan este mal de ojo, ¿no? Inclusive ya hasta las madres mismos cogen el huevito y le comienzan a pasar al niño cuando tiene demasiada fiebre o cuando hay diarrea. Entonces ellos vienen y dicen, lanzan el huevo partido en un vaso y que si está ojeado, ¿verdad? Se hacen unas velas. Pero sin embargo, una de esas es una de mis hermanas, ¿no? Yo le digo, pero si tú te pasas el huevo en el cuerpo, el huevo se va como a recocinar, ¿no? Y lógicamente que esas velas que se ven allí, ¿verdad? Son las que ustedes dicen que es por el mal de ojo, pero no, es por la temperatura del cuerpo que se hace, ¿no? Pero bueno, y eso no hay cómo sacarle a nuestra gente. Si nuestra gente cree en el mal de ojo, pues es mal de ojo. Ya, y cabe señalar que aquí en Manta yo conozco médicos que cuando lo llevan hacia los niños, le preguntan, ¿ya le hizo curar de ojo? Ya, si le dicen sí, la mamá le dice sí, pero no le hace. Ah, ya, entonces ya el médico actúa, porque muchas veces las mamás dicen que si es mal de ojo, la medicina que le da el médico, pues en vez de hacerle un bien, le hace un mal. Ellos tienen esa conceptualización. Entonces, ya le digo, aquí hay como 3 o 4 pediatras que mandan a ver, no es que lo mandan, sino que le preguntan, ¿ya le hizo ver de mal de ojo? Entonces, si le dice sí, ya entonces el pediatra ya como que actúa con mucha más confianza porque sabe que el tratamiento que él va a dar a ese niño, la mamá lo va a seguir porque ella ya se sacó de la cabeza que ya no tiene mal de ojo, ¿sí? Y bueno, yo he llegado a la conclusión que realmente, ¿verdad? Esto de mal de ojo como que no existe. A lo mejor son las energías que nosotros podríamos transmitir a los niños y a las niñas de eso, ¿sí? Y yo tengo una hermana que dice que ella ojea de cariño, de estrés, de susto y de miedo y de coraje. Así dice ella. Entonces, ella está con eso, ¿ya? Viene y si a la persona que haya estado, que se ha reído y ya comienza con dolor de cabeza o fiebre, viene la lengua y hace una crucita y se curó, ¿sí? Entonces, con eso de la cultura sí es duro combatir. Entonces, uno lo que tiene que decirse, bueno, está bien, haga esto, pero acompáñese de lo de acá. Sí. Chicos, les recomiendo, ¿verdad? Recomendación para todos. Leer este artículo completito para ver qué más dice. Porque aquí lo que nos ha dado la compañera es un extracto. Pero veamos, ustedes algún día van a tener pacientes que le van a hablar de eso. Y ya tengamos nociones, ¿sí? Muy bien, muy bueno. Ya, continuamos. Alejandra. Sí, doctor, ahorita le tocaba a la compañera Mayra Yepes. ¿Está ella? Sí, doctora, aquí estoy presente. Sí, era ella. ¿Ya? Como que el internet lo tengo un poquito lento, ahorita recién se me cambió la lámina. Ya. El siguiente artículo trata de la parasitosis intestinal en niños de 3 a 5 años
con desnutrición de tipo Kwashiorkor en el Hospital de José María Velasco Ibarra en 2018-2019, publicado en la revista Boletín de Mariología y Salud Ambiental en el 2020. El objetivo de este artículo es determinar la ocurrencia de la parasitosis intestinal en niños de 3 a 5 años con desnutrición de tipo Kwashiorkor en el Hospital José María Velasco Ibarra en el periodo 2018-2019. Los materiales y métodos que se utilizaron, este estudio fue descriptivo de corte transversal. La muestra que se realizó fue que estuvo conformada por 41 pacientes con desnutrición tipo Kwashiorkor, en el que los niños fue la edad de 3 a 5 años del Hospital José María Velasco Ibarra en el periodo de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, quienes reunían las características del criterio de inclusión. Bien, los resultados que se obtuvieron en este artículo en cuanto a la conducta alimenticia se refleja que en los resultados de la encuesta que se realizaron se observó que la misma tenían un 75,61% de la muestra de 41, fueron 31, que se tiene una restricción proteica ante un 14,63% que se consume proteína en su dieta. Y sin embargo, se dio un resultado de 78,05% de 32 sobre 41 que manifiestan consumir una dieta rica en carbohidratos autóctonos. En cuanto a la conclusión, se recomienda una buena nutrición para los niños y niñas que comienzan antes de que ellos nazcan. Se debe ser como una prioridad para las madres embarazadas. Muy bien. Bueno, la parasitosis, ¿verdad? Lógicamente, dependiendo del parásito que nosotros podamos tener o que nuestros niños puedan tener, ¿verdad? Lógicamente que pueden haber deficiencias nutricionales, dependiendo de la carga parasitaria y de la clase de parásito que puede haber, ¿no? Yo no sé si ustedes ya vieron esta asignatura, pero hay un parásito que se llama Oxyuros, ¿verdad? Y hay otros, la nana, se me escapa, nana y algo se llama el parásito, que es el que chupa la sangre. Entonces, dependiendo de todo eso, pues podría haber un déficit de algún nutriente y a lo mejor podríamos llegar a una desnutrición. Claro está, esto acompañado con otros problemas, ¿sí? Continuamos, por favor. Hola. Doctora, entonces mi artículo que lo tengo yo aparte. Ya, aquí hay un video. No sé. Ah, No hay. No, es un doctora, no es un anexo. video, es el capture de la tutoría, sino que yo me olvidé de hacerlo cuando estábamos en la reunión, entonces le hice un capture al video. Ya, ok. Bueno, exponga su... Ya, doctora. One moment, please. Ya, ahí sí, ¿no? Sí se ve. Sí. Ya, doctora. Entonces perdón, el artículo que yo encontré pues es la prevalencia de trastornos de alimentación en adolescentes. Este artículo principalmente se basa en la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero en este caso pues yo me centré en la bulimia nerviosa, que es el tema en el que expuse. Bien, pues en este artículo se expone lo que es la bulimia nerviosa, una pequeña introducción, conceptuación de esta enfermedad, que se distingue por episodios repetidos de ingestión elevada de alimentos y preocupación excesiva por el control del peso corporal, lo que origina una adopción de medidas extremas para delimitar el aumento del peso. Bien, en este estudio que se hizo, los participantes y métodos que se usaron, pues el estudio es descriptivo, observacional, prospectivo y transversal, con una muestra seleccionada de manera no aleatoria a conveniencia. Bueno, en este caso se utilizaron chicos de un instituto, el personal capacitado en la utilización de los instrumentos de mediación capturó el peso y la talla de todos los adolescentes participantes en dicho estudio.
Se calculó el índice de masa corporal para su diagnóstico en referencia a las tablas para adolescentes. Se instruyó a los jóvenes sobre el llenado de la encuesta AT26. Se les indicó marcar el concepto que tenían sobre su propia imagen corporal en el cuestionario de Gardner. Después de esto, de que hicieron esto los jóvenes, se les entregaron ambas encuestas. El personal de evaluación les hizo una valoración de su imagen real. La muestra estaba conformada por adolescentes de uno y otro sexo, o sea, de los ambos sexos, entre hombres y mujeres, de 13 a 16 años de edad, estudiantes de segundo y terceros de secundaria, quienes acudieron a 9 sesiones grupales con una duración de 1 hora y media cada una, durante los meses de marzo a mayo del 2011, cuando se realizó pues este estudio, ¿no? En las instalaciones de esta escuela. Bien, y los resultados, pues la población estudiada fue de 273 adolescentes, 135 hombres y 138 mujeres, con una edad promedio de 14.02 y 13.89 años respectivamente. El promedio del índice de masa corporal fue de 21,09 en hombres y de 22.69 en mujeres, lo que correspondió a un diagnóstico de sobrepeso. Se encontró que el 20% de los hombres tenía peso bajo en comparación con 6% de las mujeres, quienes mostraban pues luego quienes mostraban riesgo de sufrir un trastorno de conducta alimentaria, mientras que solo un 3% de los hombres lo tenían, o sea, esta conducta, trastorno de conducta alimentaria. Pues aquí cercioramos la información antes expuesta, que estas enfermedades son más comunes en las mujeres que en los hombres, este tipo de trastornos alimentarios. En la discusión, según el estudio realizado en la Universidad de Veracruzana, en el estudio de EAT40 y la escala de Gardner en los jóvenes de 13 años, 18% de la población mostró un riesgo en la conducta alimentaria y el 10% enfermedad instalada. En este estudio efectuado en jóvenes de 13 a 16 años se encontró que el 5% de la población estaba en riesgo y que el 4% posiblemente podía sufrir una alteración, sobre todo en el caso de las mujeres, como lo dije anteriormente, lo que confirma que el sexo femenino tiende a encabezar los trastornos de la alimentación en coincidencia con los estudios citados, lo que les dije anteriormente. Pues siempre estas enfermedades prevalecen más en las mujeres. Sí, así la mayoría de la literatura recalca, ¿verdad? Que, o sea, esto no quiere decir que no tengamos algún día algún paciente, ¿verdad? Que en este caso llegue a tener estos trastornos alimenticios, pero realmente donde se presentan estos trastornos alimenticios en mayor proporción es en nosotras las mujeres, ¿sí? Gracias. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico del tema de alimentación en etapas de embarazo y lactancia, ¿verdad? Que va a exponer el equipo 6. Leslie Suárez está por aquí. Leslie. No está. Ya le he llamado 2 veces en este parcial para el diagnóstico y no asoma. John Álava. Tampoco está. Angie Salazar. Yo lamento mucho. Kevin. A todos estos que yo estoy llamando, ya los he llamado por 2 ocasiones. Jordan. Tampoco está. Ana Mendoza. Joe Reyes. Juliana Soledispa. A ver, Alejandra.
Alejandra Suárez. Sí, doctora. A ver, Alejandra, ¿qué me puedes decir en relación a la alimentación de la embarazada? Bueno, según lo que entiendo, pues que tiene que ser una alimentación rica en proteínas y vitaminas, pues para la correcta formación del feto. En estas que incluya en estas dietas las vitaminas B. Bueno, en el embarazo fundamental, uno de los más importantes pues es el ácido fólico entre esas vitaminas que tiene que consumir, estar incluidas en la dieta de una embarazada. Pues hablamos de la formación de un bebé, de un feto. A ver, Alejandra, no has leído, porque es bien cierto que hay vitaminas que predominan en la dieta del embarazo, pero es que no solamente la dieta de la embarazada puede ser rica en proteína, porque si estamos dando una dieta rica en proteína en una embarazada, pues lógicamente vamos a crear un problema de salud, ¿sí? Entonces, la alimentación de la embarazada tiene que ser una dieta normal como cualquier otra, con proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales, con la salvedad de que dependiendo de su estado nutricional, ¿verdad? Nosotros podemos subir o agregar, supongamos, si usted queda embarazada y tiene un índice de masa corporal normal y dependiendo de su estado de salud, yo le puedo subir 300 calorías. Supongamos que usted ingería 1500 calorías, ahora va a tener usted una dieta de 1800 calorías, ¿sí? Y en el caso de que usted ingiriera normalmente una dieta de 1800 calorías, a esa dieta yo tengo que subirle 300 calorías. Quiere decir que tendría una dieta de 2100, pero todo esto hay que tener en consideración con el índice de masa corporal. Porque si se diera lo contrario de que usted está con sobrepeso y salió embarazada, pues lógicamente a lo mejor yo mantengo la misma dieta que usted tiene. Solamente lo único que hago cambiar es que disminuyo un poco los carbohidratos y elevo, en este caso, los vegetales, que son fuentes de vitaminas y minerales. También es bien cierto que a la mujer embarazada, ¿verdad? Hay que suplementarla con hierro, ¿verdad? Y con, en este caso, con la vitamina B9, que es el ácido fólico, ¿verdad? Para evitar problemas en el nuevo ser, ¿sí? Para que este nuevo ser dentro del vientre de la madre se desarrolle, ¿verdad? Se desarrolle y también vaya teniendo un crecimiento adecuado para las semanas de gestación que tenga la mamá. ¿Sí? No es que vamos a dar una dieta rica en proteínas y vitaminas, no, la dieta es parecida a la que consumimos normalmente. Claro está, que sea una dieta que sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada. ¿Sí? No es que vamos a seguir con una dieta, supongamos que mientras no salimos embarazadas, solamente consumíamos papas fritas, hamburguesa, eso sí vamos a tener que cambiar, ¿no? Que esas calorías sean de diferente manera, que no sean recogida de las papas fritas, de las hamburguesas, de los hot dogs, de las bolerías que nosotros consumamos, ¿no? Entonces yo por favor les pido que lean un poco más. Diego Velázquez. Dígame, doctora. ¿Sí estás? Sí, doctora, aquí estoy. Perdón. A ver, Diego, ya hemos escuchado hablar un poco sobre la alimentación de la mujer que está embarazada y de la mujer que está dando de lactar. ¿Cómo cree usted que debería ser la alimentación? Especificaban que la mujer en la que está dando la etapa de lactar tiene que ser igual una alimentación muy balanceada porque tiene que tratar de suplir las necesidades en las que está provocando una pérdida de sus reservas energéticas por la alimentación que está produciendo y una ganancia de ese tipo de pérdidas para la mujer para que no tenga alguna privación nutricional, como puede ser lo más común es el desarrollo de una anemia de tipo ferropriva sería la parte porque, y ferropénica también a la vez, porque ferropénica porque por las pérdidas que está dando la alimentación, entonces no hay una buena producción de las sustancias que ayudan y mantienen las capacidades nutricionales de la persona y ¿cómo se llama? Y la ferropriva por las carencias en el estado que le está dando la alimentación al niño.
Sí, un poco, Diego, ¿verdad? Yo pienso que, bueno, en la práctica te podría decir que la alimentación de la mujer que está dando de lactar y la mujer que está embarazada son la misma, ¿no? Solamente que podríamos agregar, si durante el embarazo tuvimos una dieta de 1.700 calorías, le subimos 200 calorías más o 300 calorías más los 6 primeros meses. Porque nosotros estamos manejándonos, ¿verdad? Que la mamita tiene que dar lactancia materna exclusiva durante los 6 meses. Ya después de los 6 meses, como el niño le vamos a dar una alimentación complementaria, ¿verdad? No quiere decir que primero la mamita tiene que dar el seno al niño y luego damos las papillas y las comiditas que están aconsejadas dependiendo de la edad del niño. Entonces, ahí a lo mejor la mamita puede disminuir esas 200 calorías que le agregamos, ¿verdad? Y así poco a poco, dependiendo también del índice de masa corporal que tenga la mamita y dependiendo de las patologías adyacentes que pueda tener la mamita, ¿verdad? Nosotros vamos a ir disminuyendo la alimentación en aquella mujer. ¿Por qué? Porque ya también la lactancia materna ya va a estar disminuida. Supongamos que si después de los 6 meses el niño tomaba la teta de la mamá, ¿verdad? Supongamos 8 veces. Ya a medida que va creciendo, como se le va dando más alimento, ya el niño va a ir disminuyendo solito, ¿no? Bueno, también hay que educar al niño, porque si nosotros no educamos al niño, a lo mejor pasan 5 años y la mamita va a tener que seguirle dando la teta. Así de sencillo, ¿sí? Entonces ya todo depende de eso, ¿no? Y claro está, cuando se habla de la lactancia materna, se dice libre demanda. Ahí no ponemos horario, ¿no? Hay ciertos profesionales que le dicen a la mamita cada 3 horas. Sí, entonces yo sé decir a demanda libre. Si el niño llora es porque tiene hambre, porque le duele algo, porque está mojado. ¿Sí? Entonces ese llanto del niño, la mamá debe de aprender a conocer. ¿Por qué llora el niño? Porque le duele, porque está mojado, se ha hecho pis o ha hecho la caquita, o porque tiene hambre. Entonces, si tiene hambre y se despierta llorando antes de las 3 horas, pues la mamá no tiene por qué esperar las 3 horas. Por eso se dice libre demanda, de día y de noche. ¿Sí? Y el niño va a ver que va a crecer muy bien, ¿sí? Entonces, en eso estamos. Bueno, vamos a darle paso a los compañeros, ¿verdad? Cabe señalar que es un tema muy bonito, ¿verdad? Que no importa que ustedes sean hombrecitos, ¿verdad? Y que, porque bueno, yo tengo un grupo heterogéneo, pero los hombres también deben de saber. ¿Por qué? Los hombres mañana o pasado se van a casar, sus esposas van a tener hijos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden asesorar. Imaginémonos que las esposas de ustedes no sean profesionales en la salud, entonces ustedes pueden asesorar. O ustedes en el campo de la profesión vayan a atender los hombres a las mujeres que están en periodo de embarazo o en periodo de lactancia, pues también la van a atender, ¿no? Y deben de tener ciertos conocimientos. Y ahorita me recuerda algo, y esto no me estoy inventando, ¿no? Una compañera de la universidad, siendo enfermera, ella salió embarazada. Su hija tuvo problema con la espina bífida. ¿Por qué tuvo el problema? Porque ella dice que el doctor no le mandó a que la pastillita del ácido fólico y que eso le perjudicó a la niña, ¿no? Pero sin embargo, yo le digo, pero aunque no te hubiera recetado, tú hubieras preguntado y si te decía que no, hubieras comprado. Le digo, porque el profesional en salud sí sabe los beneficios del ácido fólico. Le digo, allí le digo, fallaste en ese sentido. Primero, porque no preguntaste. Y segundo, porque tú no la compraste. Esa pastillita no le hace daño a nadie. Y además le digo que ahora estamos trabajando con el concepto de que si la pareja que ya se unió, se casó, como se quiera llamar, debe de hacer una terapia de ácido fólico antes de tener hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que, la literatura dice que el ácido fólico actúa en el primer mes de gestación.
Y le digo, y cuando nosotros las mujeres nos damos cuenta que estamos embarazadas, es cuando nos hace falta la menstruación. Y cuando ya nos hace falta la menstruación, ya tenemos un mes de embarazo, o sea, 4 semanas. Entonces hay que trabajar en esa terapia, mandar a hacer los exámenes. Ya está bien, quiere tener hijos, va usted a tomarse la pastillita del ácido fólico, cómo está su sangre, cómo están sus glóbulos rojos. Si es que está disminuido, pues lógicamente también tenemos que dar la terapia de hierro, ¿no? No solamente en el fármaco, sino también aconsejar en los alimentos que tienen tanto hierro como tienen tanto vitaminas del complejo B9. Sí, entonces que no se nos olvide eso, niños y chicos y chicas, doctores y doctoras, que no se nos olvide eso, ¿no? Que muchas veces nosotros como pacientes tal vez nos da vergüenza preguntar, pero yo sé decir, preferible preguntar a quedarnos con esa duda, ¿sí? Bueno, tenemos alimentación en etapa de embarazo y lactancia materna, cuyos integrantes son Pachay Barcia Angie, Quijije Albia Giancarlo, Flores Medina Stephanie y Rivera Cedeño Juan Manuel. ¿Quién es el líder de este grupo? Yo, doctora. Stephanie. A ver, Stephanie, ¿quién va a exponer? ¿O Angie. Angie? Yo, Angie. Angie. ¿Ya? En ese orden puede ser el que está ahí. Ya, entonces iniciamos. Angie. Ya. Bueno, buenos días compañeros, doctora. Vamos a hablar el tema de la alimentación, lo que es la etapa del embarazo y la lactancia. Siguiente. Ya, primero que todo debemos tener el concepto de lo que es un embarazo, que es el periodo que transcurre entre la concepción, que va a ser la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y el momento del parto. Durante este periodo, el óvulo que es fecundado se va a desarrollar en el útero de la mujer. Para que esto suceda, se necesita un entorno óptimo para la buena nutrición y el desarrollo de lo que es el feto, para evitar factores desfavorables a largo plazo. La concepción por sí misma no va a garantizar el desarrollo del desenlace favorable de lo que es el embarazo, sino que se necesitan medios nutritivos para que esto se lleve de la mejor forma. En este periodo hay ciertas alteraciones nutricionales, por así decirlo. Entre ellos están los antojos y creencias perjudiciales, las evitaciones y las aversiones. Los antojos y las aversiones son deseos o rechazos respectivamente urgentes de determinados alimentos, incluidos aquellos por los que la mujer antes de esta etapa del embarazo no sentía percepciones o deseos inevitables antes de que esta etapa ocurra. Los productos por los que más se siente antojo son los dulces, los lácteos, los alimentos que se pueden tomar con rapidez, y por otra parte las aversiones, que son los rechazos a ciertos alimentos, se dan más con el alcohol, el café y otras bebidas que contengan cafeína, y también cierto tipo de carnes. También tenemos otra alteración, que es la pica, que esta es la ingestión de sustancias que no son alimentarias. Durante el embarazo se manifiesta generalmente como geofagia, que es el consumo de polvo o yeso, también la pagofagia, que es el deseo de comer hielo, o la amilofagia, que es el consumo de almidón, por ejemplo, el que es usado para lavar ropa. Sus causas relacionadas con la gestación son poco conocidas, sin embargo, hay teorías que sustentan que esta alteración, la pica, va a aliviar lo que son las náuseas y los vómitos. Sí. Ya, Siga, Angie. ya, también cabe recalcar que ciertas sustancias contienen compuestos químicos o tóxicos que van a ser perjudiciales para la gestante, ¿no? Y puede producir intoxicación o también obstrucción intestinal.
Sí, un poco Angie, ¿verdad? Y toda la clase, ¿no? Cabe señalar que hay muchas personas que creen en esto de los antojos, ¿no? Y también en la pica, yo sí conozco, ¿no? Alguna vez hicimos una investigación, me parece que fue en los bajos del Pichiche, pero hace como unos 20 años, ¿no? Entonces manifestaban las mamás que si uno tiene antojo a las 2, 3, 12 de la noche, uno tiene que consumirlo porque si no consume ese producto que le da antojo a la mamita, en este caso, que pueden abortar. Y en caso de que no abortan, ¿verdad? El niño nace con la boca abierta. Eso decían, ¿no? Y también tenían esta creencia de que si estaban embarazadas y comían sandía, la mamá comía sandía, que salía sambo, que si tomaba mucha leche salía ya con diente y muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de la pica, yo conozco mujeres que han comido jabón y que han comido, en este caso, lodo, ¿sí? Entonces, alguna vez yo leí en una literatura que decía que esto de estas cosas, de los antojos y de las picas que tenían las mamitas, es porque como que el organismo, ¿verdad? Está acostumbrado a tener cierta sustancia dentro de él y que en el momento que ya queda embarazada la mamita, ¿verdad? Como que sienten algo extraño y que ese algo extraño, ¿verdad? Es lo que le va a provocar los antojos, ¿verdad? O la pica, y que por lo generalmente eso dura 3 meses. Entonces, que es como un periodo de adaptación. Es un periodo de adaptación que en este caso tiene el nuevo ser dentro del vientre de la madre, ¿no? Pero también hay otros que hablan que es por los cambios hormonales y que muchas veces estas cosas se antojan porque hace falta un mineral o alguna vitamina o algún nutriente de las que contienen estas cosas, sean los antojos o sean las picas. Pero también es bien cierto lo que dice usted, Angie, que cuando se habla de la pica, pues nosotros a lo mejor en vez de hacer un bien a la salud de la mujer embarazada y al nuevo ser, pues podríamos provocar un problema adyacente, ¿verdad? Porque son contaminantes, son tóxicos para el organismo. Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? Y los que se dedican al campo los que se van a dedicar al campo de la ginecología, pues yo los invito a que revisen esto porque a lo mejor no sabemos cuándo vaya a aparecer un paciente con todas estas cosas. Y nosotros no podemos decir, no sabemos, sino que más bien ya como que tener una idea de todo lo que está pasando. Ya. Siguiente, doctora. Ya, ahora hablaremos de lo que es la nutrición en el embarazo, que si bien es cierto, los requerimientos nutricionales durante la gestación y la lactancia van a aumentar en comparación con los de una mujer sana en lo que es la etapa no reproductiva. Esto se da para permitir lo que es el crecimiento y el desarrollo tanto del feto como del niño durante el periodo en el cual van a depender exclusivamente de las nutrientes que tenga la madre, bien a través del útero o a través de la leche materna ya en el momento del parto, además de que va a posibilitar lo que son los cambios que ocurren en la estructura y el metabolismo de la madre. Algunos estudios han demostrado que cuando hay deficiencia o exceso de alguno de estos nutrientes, se van a asociar a problemas de desarrollo y de crecimiento del feto, también en complicaciones en lo que es el desenlace del embarazo y el desarrollo posterior en los niños cuando ya están en su etapa de crecimiento. Y también alteraciones en la salud de aquellas mujeres que sufren estas deficiencias o alteraciones nutricionales. Siguiente. Ya, ahora tenemos diversos cambios fisiológicos que se dan durante esta etapa,
que se van a dar una serie de cambios adaptativos cuya finalidad va a ser permitir y mantener lo que es el crecimiento y el desarrollo óptimo del feto, así como preparar el organismo de la mujer para la siguiente etapa, que es el parto y la lactancia. Estas transformaciones se producen tanto en la morfología como de los órganos, como en sus funciones fisiológicas y bioquímicas. Tenemos que el volumen y la composición sanguínea va a aumentar aproximadamente un 50% a lo que es al final del embarazo, lo cual va a determinar una reducción de las concentraciones de hemoglobina, de albúmina sérica y también de otras proteínas y vitaminas hidrosolubles. La reducción de albúmina también puede ser consecuencia de lo que es una acumulación de líquidos. Bueno, también tenemos lo que son los cambios hormonales. El metabolismo materno va a sufrir una serie de ajustes por la secreción de hormonas que actúan como mediadoras en lo que es el cambio de la dirección de los nutrientes hacia lo que son los tejidos maternos, como es la placenta en este caso, lo cual va a favorecer lo que es la transferencia de nutrientes hacia el feto y a promover su crecimiento. Se dan diversos cambios hormonales, sin embargo, las hormonas que más se alteran en este proceso va a ser la gonadotropina coriónica, el lactógeno placentario y las hormonas esteroides. Ya, también tenemos lo que es la función cardiovascular y pulmonar. Durante el embarazo el gasto cardíaco va a incrementarse y también el tamaño del corazón va a aumentar en un 12%. La presión arterial diastólica va a disminuir durante los 2 primeros trimestres debido a que hay mayor vasodilatación periférica, aunque se van a recuperar estos valores previos al tercer trimestre. También va a haber un edema leve en lo que son las extremidades inferiores, que es un trastorno, por decirlo así, normal en el embarazo, debido a que la presión del útero en expansión sobre la vena cava inferior va a producir este proceso de edema. Siguiente. También tenemos cambios en lo que es la función gastrointestinal. No, la anterior, doctora. Ya. La función gastrointestinal se va a ver alterada, lo cual va a afectar a lo que es el estado nutricional, debido a que, por ejemplo, en el primer trimestre van a aparecer diversos síntomas como náuseas y vómitos, seguidos de recuperación de apetito. También van a existir lo que ya les dije antes, que son los antojos y las aversiones, las concentraciones incrementadas de progesterona, van a relajar también lo que es la musculatura uterina para permitir el crecimiento fetal, lo cual va a aumentar lo que es la reabsorción de agua. Esto va a dar un lugar a lo que es el estreñimiento en lo que es la mujer gestante. Y también puede existir regurgitación y reflujo gástrico por la misma presión que hace el feto en el útero de la madre. También hay cambios en la placenta que va a producir diversas hormonas responsables de la regulación del crecimiento fetal y el desarrollo de estos tejidos que van a ser vital para el soporte del bebé, para el intercambio de nutrientes, de oxígenos, de productos de desecho. En los fetos con restricción del crecimiento intrauterino, el tamaño de la placenta puede ser un 15 a 20% inferior a lo normal. Una placenta pequeña va a representar, por lo tanto, una menor superficie de vellosidades placentarias y una menor capacidad funcional. Y también tenemos lo que es la función renal, que aquí la tasa de filtración glomerular va a aumentar un 50% durante el embarazo, aunque el volumen diario que excreta la mujer no va a ser mayor. El volumen sanguíneo es mayor como consecuencia de la filtración glomerular aumentada, pero con concentraciones de creatinina sérica menor y nitrógeno ureico en sangre. Ya, siguiente. Ya. Ahora esta parte es muy importante, lo que es la ganancia del peso materno. Aquí hablaremos en el embarazo único, en el embarazo múltiple, que ya sea gemelos o trillizos.
Por ejemplo, en una gestación de un solo feto, menos de la mitad de la ganancia de peso de una embarazada de peso normal va a comprender el propio feto. Va a estar, aquí les he puesto un gráfico, la distribución del peso en kilogramos. Por ejemplo, el feto va a ocupar de 3 a 3,8 kilogramos. El útero de 0,9 kilogramos, el líquido amniótico 0,7 kilogramos, la placenta y cordón umbilical 0,6 kilogramos y las mamas 0,4 kilogramos, lo que va a dar un total de 12,6 a 13 kilogramos, que va a ser la distribución de lo que es la ganancia de peso durante el embarazo. Bueno, aquí tenemos diversas tablitas que les he puesto aquí para estimar lo que la mujer debería ganar de acuerdo a su índice de masa corporal pregestacional, es decir, el índice de masa corporal que tenía antes de embarazarse o al menos en el primer trimestre. Por ejemplo, en una mamita que esté con un bajo peso, es decir, de menor a 18,5 kilogramos, lo mínimo que debería ganar de peso es 12,5 hasta 18 kilogramos. Si se encuentra en un peso normal de 18,5 a 24,9, debería ganar de 11 a 16 kilogramos. Si está en sobrepeso de 25 a 29,9, debería ganar de 7 a 11 kilogramos. Y si está en un estado de obesidad mayor a 30, debería ganar de 5 a 7 kilogramos. Esto de aquí va a estar representado en este gráfico que está en diversos colores. Aquí en Ecuador, en el Ministerio de Salud Pública, había unas tablas separadas, pero encontré este que está compilado todas las categorías para poder guiarse. El embarazo gemelar, cuando hay un peso normal, se debería ganar de 17 a 25 kilogramos. Cuando hay sobrepeso, de 14 a 23 kilogramos, obesidad de 11 a 19 kilogramos. Y en un embarazo de trillizos, se recomienda una ganancia de peso al final, o sea, ya después de ya cumplido los 9 meses, lo máximo que debería ganar una embarazada de trillizos es de 23 a 27 kilogramos. Ya, siguiente. ¿Y esta tabla? Sí, la tabla aquí, por ejemplo, el bajo peso, que debería ganar de 12,5 a 18, va a encontrarse de la opción C a la de aquí. Déjenme ver si puedo subrayar. ¿Sí se ve mi puntero o no? Mueva para ver. No. Okay. Bueno, aquí va a estar lo que debería ganar una mujer de bajo peso. En la mujer normal de 11 a 15 sería también en este rango. Las mujeres con sobrepeso y obesidad deberían ganar de 5 a 7 kilogramos, que es el intervalo de. En ese rango se deberían ubicar. A ver, Angie, no, la tabla no es así. Aquí, esta curva, lo que nos implican aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos 4 parámetros. Esta curva que está de un color celestito más bajito, si la mujer está normal, a medida que, si vemos acá nosotros las semanas de embarazo, supongamos que tiene 24 semanas de embarazo, ¿verdad? Y si esta mujer está con buen peso, tiene que ir el puntito aquí dentro de la franja celestita, ¿verdad? Que quiere decir, si tiene 24 semanas, ¿verdad? Si está en la puntita aquí, quiere decir que esta mujer, ¿qué dice ahí? Ganancia de peso, que está muy bien. O sea, si su peso cae aquí en esto celeste, está bien. Pero supongamos que esa misma mujer de 24 semanas llega y cuando nosotros le hacemos el cruce de los kilogramos, ¿verdad? Está en este color más azul, ¿verdad? O más celeste, quiere decir que le hace falta peso.
Si esta mujer de 24 semanas llega a la consulta y está en esta parte amarillita, acá hay el puntito, cuando uno le marque, quiere decir que está con sobrepeso. Y si esta misma mujer, cuando uno le marca y el puntito cae en esto que es conchevino, quiere decir que ya esa persona ya está obesa, ¿sí? Para eso son los colores. Por lo general, no sé si esta tabla usted lo bajó de las curvas, pero por lo general, esta sale en color verde, que quiere decir normal. Lo que sale de abajo del color verde, ¿verdad? Hacia abajo es bajo peso, y lo que está sobre el color verde, o en este caso de este color celeste bajito, está con sobrepeso u obesidad, ¿sí? Yo les invito a ustedes a revisar el material que yo les di como clase de práctica, ¿verdad? El PowerPoint está subido en el Teams y las curvas también están subidas en el Teams. Así que por favor revisarán, ¿sí? Sí, eso está más adelante, doctora. Es que esta curva es la ganancia Sí. estimada que debería, ajá, y la otra está adelante, en la Sí. siguiente diapositiva. Sí, aquí dice kilogramos en ganancia de peso. Ya, siguiente. Aquí estamos. Ya, este es un ejemplo que tenemos aquí con, por ejemplo, el primero tenemos un peso de 94 y una talla de 1.60, y al sacar el índice de masa corporal pregestacional va a dar 36.7. Entonces, la mujer va a estar en la categoría de obesidad. ¿Cuánto debería ganar esta mujer? De 6 a 7 kilogramos, lo que nos explicó la doctora en antes, ¿no? Por ejemplo, en tal semana, por ejemplo, en la 24 está 36.7. 36.7 debería ubicarse en la franja celeste y debería nomás ganar de 6 a 7 kilogramos. Y por ejemplo, en el tercer ejemplo, un índice de masa corporal de 19, es decir, que está con bajo peso, debería ganar de 12 a 18 kilogramos. Siguiente, en la siguiente les explico mejor. Sí, ahí. Ya, aquí tenemos un ejercicio que tenemos el peso inicial con 45 kilogramos, una talla de 1.50 y un índice de masa corporal de 20. Por lo tanto, debería ganar de 10 a 13 kilogramos. Entonces, vamos aquí a tener un seguimiento que está en las semanas, está de la semana 10 a la semana 36. Tenemos, bueno, yo encontré que se utilizaban dos curvas, que es la curva de Atalá y la curva de Rosso-Mardones, que es la que nos decía la doctora Enante. Aquí tenemos 4 categorías, ¿no? El bajo peso, el índice adecuado, el sobrepeso y la obesidad. En la semana 10, esta paciente tenía un índice de masa corporal de 20, por lo tanto, lo ubicamos aquí en la franja de abajo, es la que nos da lo que son las semanas de gestación, por lo tanto, la semana 10 va a tener un índice de masa corporal de 20, en la semana 13 un índice de masa corporal de 20,6, en la semana 17 de 21,3, en la semana 21 de 22,4, en la semana 23 va a tener, perdón, en la semana 28 tuvo 23,1, en la semana 32 24,4 y en la semana 36 26 kilogramos. Entonces aquí se dibuja en la curva y tenemos como resultado que esta paciente sí está en un peso adecuado para su edad gestacional. También está otra curva que, bueno, yo estuve leyendo y hay diferentes apreciaciones de estas dos curvas. La curva de Atalá como que tiene un rango más amplio en cuanto a lo que es la normalidad. Si nos damos cuenta, en esta tabla celeste, en la tabla de Rosso-Mardones, que es la tabla más grande, el rango normal es de 21.15 a 24.49. Entonces, el rango de normalidad está reducido. Y en la tabla de Atalá, el rango de normalidad va a ir de 20.2 a 25.2. Va a ser un rango más amplio. ¿Qué pasa con estas tablas? Que, bueno, según yo leí, la curva de Atalá
lo que pasaba aquí es que al tener un rango más amplio, iba a infradiagnosticar lo que es la obesidad y el bajo peso. Por lo tanto, clasificaba a los pacientes en un rango normal, mientras en realidad no era así, ¿no? Podrían tener bajo peso o sobrepeso, pero al tener un rango más amplio de normalidad, las clasificaba en un rango normal. Esto es lo que pasa en este ejemplo. Si ustedes ven aquí, en esta curva de Atalá, esta paciente está en un índice adecuado para la edad gestacional, pero al yo dibujarla acá en esta curva de Rosso-Mardones, la paciente está en un estado de bajo peso, por lo que les expliqué, por el rango de normalidad. Entonces, en la curva de Rosso-Mardones, como que hacía más posible diagnosticar el estado realmente nutricional de la paciente, que en este caso, esta paciente está en un bajo peso. Y bueno, también en la semana 40, por ejemplo, aquí vemos que el rango normal en la curva de Rosso-Mardones es de 26.55 a 28.9 y la de Atalá es de 25 a 29. Entonces, también estuve buscando cuál era la más utilizada aquí, pero bueno, decía que ambas se utilizaban, pero según yo vi, la que más se utilizaba era la de Rosso-Mardones, la que más utilizan en el Ministerio de Salud Pública, porque es como más específica para poder diagnosticar problemas nutricionales de la madre. Ya, un poco, Angie, a lo que usted dice, ¿verdad? Bueno, realmente la curva de la Rosso-Mardones ya no se emplea aquí en Ecuador, ¿no? Nosotros trabajamos aquí con esta libreta, ¿verdad? La libreta integral de salud, que también está subida en el TIMSS, ¿verdad? Aquí nosotros, al abrir esta libreta, ¿verdad? Nos vamos a encontrar primero con recorderis que hay que hacerle a la madre, ¿verdad? Luego, en la siguiente hojita vamos a tener, como pongo, los controles, ¿verdad? Luego de estos controles y de las observaciones, hay la planificación del parto. Luego tenemos otra parte que habla de las señales de peligro de la mujer embarazada, ¿sí? Así que les invito a bajar la libreta. Está en Teams. Luego tenemos una tabla de índice de masa corporal, ¿no? Entonces dice aquí, tabla para determinar el índice de masa corporal para las mujeres gestantes, ¿verdad? Allí nosotros tenemos, en esta parte de acá tenemos el peso y en esta otra parte de acá abajo tenemos la talla. Pero, sin embargo, ¿verdad? Nosotros tenemos otra tablita, otra curva, mejor dicho, donde nos habla de la ganancia de peso. ¿Qué nos habla? Dicen IMC preconcepcional normal de 18.5 a 24.9, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí, examinamos, aquí está entre paréntesis, entre una llave de 16 kilogramos a 11.5, ¿verdad? Nosotros tenemos esta curva. Ya, acá abajo tenemos la semana de gestación y por acá tenemos de este lado la ganancia de peso. Entonces nosotros dependiendo de la semana de gestación vamos viendo la ganancia de peso que tiene relación con la tabla que está en la anterior lámina, ¿verdad? Aquí hay hasta la semana 40 en esto. Entonces, ¿qué dice? Aquí abajo, ganancia semanal de 0.35 a 0.50 kilogramos en el segundo y tercer trimestre. Mujeres embarazadas de fetos múltiples deben de ganar entre 17 y 25 kilos, ¿verdad? Que es 2.2 libras. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que manejar en el Ministerio de Salud Pública. Ya no vamos a manejar la Rosso-Mardones, sino esta curva de aquí. Luego nosotros, ese es el IMC preconcepcional. Ahora vamos, IMC con bajo peso antes del embarazo, ¿verdad? Y que yo sé decir que por qué no solamente unen todas estas tablas y que nosotros para evaluar a la mujer que está en embarazo, si estuvo o entró al embarazo con un peso normal o con un sobrepeso, debería de reflejarse en una sola tabla. Independientemente, ¿verdad? La tabla de Rosso-Mardones sí te da eso, ¿sí? Independientemente si es que el rango de la normalidad es menor o es mayor.
pero sí te da. Entonces, es inclusive hasta más funcional. Es igual lo que pasa con el carnet infantil. Cuando existía el carnet infantil, tú veías toda la evolución en una sola hoja, lo que pasó el niño en los 5 años. Pero ahora con estas libretas infantiles, tú tienes que voltear, ¿verdad? Porque hay una curva para los 6 meses, hay una curva de los 6 a 2 años y después de los 2 a los 5 años, ¿sí? ¿Cuándo se debería de ver? En una sola visión, hacer una fotografía y decir, ah, ya, este niño tuvo bajo peso cuando tenía 2 meses, por decir. Ya, pero para saber eso, y si ya el niño tiene 1 año, tendríamos que regresar 2 páginas anteriores, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad. Así que, por favor, los invito a revisar las curvas que están subidas en el Teams, ¿sí? Porque estas libretas es lo que van a manejar ustedes en el Ministerio de Salud Pública, por favor. A lo mejor ustedes están en séptimo, a lo mejor en año y medio pueden cambiar las curvas, pero mientras no las cambien, o sea, pueden cambiar el formato. Ya, mientras no la cambien, ustedes van a tener que manejar esto. Así que, por favor, hagan ejercicio con estas curvas. ¿Ya? Angie, ¿hasta dónde va usted? Hasta ahí, no, hasta allí. Hasta ahí. nomás. Entonces Ahí quedamos termina. ahí con usted, ¿sí? Ya. Nos vemos en la próxima clase para terminar la exposición, hacer el diagnóstico de la nueva clase y los artículos científicos de ustedes. Ya. Entonces, nos vemos, chicos. Por favor, revisarán las curvas, ¿sí? Doctora, una Gracias, doctora. pregunta. Quisiera saber si yo tengo notas de actuación A ver, del diagnóstico. ¿quién está hablando? Giancarlo, ¿qué dijo? Giancarlo, pero usted tiene que saber si es que ha actuado o no ha actuado. Es que sí, yo actué, pero no sé si me habrá notado. ¿En qué equipo estás? En el 6. En el 6. Sí, Sí. sí tienes. Ah, ya. Gracias. Sí, del 6 falta es Angie. Angie no tiene. Del equipo de Sí usted. tengo, doctora. La vez pasada actué en el qué? grupo. Me preguntó sobre la nutrición en los ancianos. ¿Ya? Doctora, una pregunta. ¿Cuál sería el tema del grupo 7? ¿Perdón? ¿Cuál sería el tema del grupo 7? ¿Cuál sería el tema del grupo 7? ¿Cuál? Sí, porque en el cronograma no hay un tema. En sí. ¿Está segura que no hay un tema? Ya está el tema ahí. Talla corta. Ahí está el tema. Talla corta. Listo, gracias. Sí, solo talla corta. Todo lo que tenga que ver con la talla corta. Porque las medidas antropométricas yo ya las di. Solamente les tocaría a ustedes talla corta. Ah, y también les toca, espere, también les toca promoción de salud. Talla corta y promoción de salud. Ya. Bueno, niños y niñas, nos vemos, ¿sí? Que pasen bien.